Muy buenos días a todos, muchas gracias por la participación. Bueno, vamos a empezar con este webinar de Marina y Portuaria. Nosotros vamos a ir eh, a ver algunas cosas bien puntuales, los sistemas batimétricos no tripulados, y también vamos a ver un tema del USBL y la aplicación directa de estos dos, eh, digamos, botes y también sistemas para medir profundidades. Nos va a acompañar también Pablo Ortega, que es nuestro gerente del área marina y también de distribuidores, así que también él va a estar tanto en la presentación como en la ronda de preguntas. Lo vamos a tratar de hacer bien, digamos, en aplicaciones. Vamos a ir al punto que nosotros necesitamos y le vamos a mostrar alguna experiencia de lo que hemos realizado. Como les decía, vamos a empezar con el tema de los sistemas batimétricos no tripulados. Acá nosotros tenemos una representación en la cual es Ciaflor, que es una compañía que desarrolla estos sistemas hidrográficos, está ubicada en California. Ya nosotros somos representantes hace unos buenos años de ellos. Ellos tienen más de 20 años de experiencia y es una empresa que tiene alrededor de 30 empleados. Ellos hacen todo digamos, en la producción, ellos la producen, también hacen la integración y tienen un soporte tanto en allá, obviamente, en Estados Unidos, y un soporte en español en el cual nosotros tenemos directa comunicación. Todos estos sistemas son diseñados por sistemas USB o vehículos autónomos, como se dice, y acá nosotros vamos a mostrar algunos productos, algo rápido. Tenemos los botes autónomos ya más de alta gama, que está el EcoBot 160 y el 240. Acá una de las principales características, vamos a decir que ellos pueden tener más peso también y por tanto también pueden incorporar más sensores. Nosotros lo que vamos a mostrar ahora es el equipo de entrada, que es el Hydrodrone. Este es un equipo de entrada que nos ha dado bastante buenos resultados en lo que hemos realizado, y aquí les vamos a mostrar la experiencia con la cual hemos interactuado. El Hydrodrone es un bote desarrollado por esta empresa que es un tipo catamarán. Está fabricado en material HDP, tiene un sistema de navegación y telemetría, y acá nosotros podemos incorporar algunos componentes como son ecosondas. Acá también esta plataforma catamarán también nos ayuda a que su transporte sea mucho más fácil, es mucho más facilitizador para andar en algún tipo de vehículo. Acá lo vamos a ver y lo vamos a desconstruir más o menos de qué se trata este catamarán. Acá están los pontones, que es lo que les decía, que son fabricados de un material en el cual acá adentro van baterías, más también un regulador de velocidad, y como pueden ver abajo están también los motores. Estos motores, tenemos algunos modelos motores. Aquí es un motor que está incorporado en el pontón, pero también tenemos un motor que hace que también esto pueda ir un poco más rápido. Las características de esto, para que lo vean también, y las dimensiones: su largo es de 115 centímetros, tiene un ancho alrededor de unos 22 centímetros, y tiene una capacidad de carga de 18 kilogramos. Al principio vimos que habían unos botes que yo les dije que podían tener más sensores. Ahí la capacidad es mucho mayor, puede andar entre los 70 kilos e incluso un poco más. El material de este, como les decía, es un HDP, que la sigla es High Density Polietilene, que es un polietileno de alta densidad. Hay aquí una resistencia buena en química, también es ligero el frontón, también no es atacado en ácido y resistente a los rayos UV, perdón. Lo que tenemos que tener en claro, sí, que aunque tenga una resistencia química o a los ácidos, si nosotros vamos a hacer algún tipo de experiencia en un relave, siempre cuando saquemos terminemos esta misión, hay que sí o sí limpiar. En el caso de lo que estamos haciendo nosotros, hacer una experiencia en algún relave y después limpiar con agua y tratar de también sacar la humedad de si es que todavía está antes de meterlo a la caja.
Los motores tienen una velocidad crucero de 1 metro por segundo, o sea, 2 nudos, y también una velocidad máxima de 4 metros por segundo. Les decía también que hay otros tipos de motores en los cuales podemos elevar esa velocidad. Ahora, en los levantamientos, cuando nosotros realizamos nuestras misiones, ya por defecto la velocidad de la misión o de la línea de navegación es 1 metro por segundo. Cuando nosotros queremos hacer algo, ya digamos con el control en forma manual, ahí podemos lograr el máximo rendimiento de velocidad, que serían los 4 metros por segundo. También tenemos las baterías. La batería ahí, como ustedes ven, están los pontones, tienen ahí unos entradas, digamos, podríamos decir que esto está sellado hermético. Esto lo sacamos, allá adentro está el regulador de velocidad y podremos ver las baterías. Ocupa dos baterías de lipo. Tenemos dos motores, dos reguladores de velocidad, por ende, dos baterías. Estas son de 14,8 volt y son de 16 amperios. Acá tiene una duración de 8 horas a velocidad crucero. Yo les diría que también acá es un tema que en la aplicación tenemos que ver cuántos sensores también estamos ocupando, pero nuestra actividad máxima que hemos logrado hacer son alrededor de 2 horas 45 minutos en un levantamiento continuo. También ahí tenemos que ver un tema de la telemetría, entonces también nosotros tratamos de tener un tema de seguridad en cuanto a los levantamientos. Además, a bordo se incorpora un computador. En este caso es el Autonav Plus. Es un computador a bordo, el cual genera las conexiones tanto de los pontones, del GNSS, que después vamos a ver también, y de la ecosonda. Acá, lo que nos permite este computador a bordo es tener un monitoreo en tiempo real cuando estamos realizando las líneas de navegación. Nosotros en tierra vamos a poder ver dónde está nuestro bote. También nos permite, ya que tiene un disco duro adentro, tener el registro de datos y tener tanto los datos de localización como las profundidades. Y estamos ocupando acá un software que es denominado HYPACK, que está dentro de ese computador. Nosotros en ese computador nos podemos conectar ya sea vía inalámbrica o también en un cable de red por un escritorio remoto en tierra. Tenemos también una ecosonda. Esta ecosonda, como todos ya conocemos, la ecosonda es un instrumento que nos permite medir profundidad. Nosotros hoy en día estamos utilizando la DFX, que es una ecosonda de doble frecuencia. El transductor, que es la parte inferior que ven ahí en la figura, pesa alrededor de 3,62 kilos. El ancho de haz es de 9 grados en la frecuencia de 200 y 20 grados en la frecuencia de 30. La precisión en la profundidad de alrededor de 1 centímetro, y ahí tiene los alcances por las dos frecuencias que tiene, 30 centímetros y aproximadamente 200. El peso también, ahí la ecosonda que dice que es 0,45 realmente kilogramos, es el aparatito que digamos que está, el transductor y el aparatito que se da arriba que es amarillo. Propia, tiene baterías propias de 12 volts y tiene una protección IP también, y se puede también una conexión en Bluetooth tanto como puerto serial. En esta ecosonda las baterías internas duran bastante. Yo creo que continuo podría estar fácilmente un día de trabajo, que serían aproximadamente de 6 a 7 horas. No tendríamos problemas en realizar las mediciones. Esta ecosonda nosotros la colocamos en este dron o en este aerodrone, pero también la podríamos utilizar en un bote y colocar en un bote independiente. Acá también podemos ver que les decía que tenemos un software incorporado que es HYPACK. Con HYPACK es uno de los software hidrográficos que es más utilizado, es uno de los genéricos, porque en general trabaja en multimarca, puede trabajar con muchos sensores. En este caso nosotros lo ocupamos para configurar la línea de navegación o hacer nuestra misión, pero también algo muy importante, que aquí configuramos la entrada de los datos. Configuramos los COM, que esto siempre va a estar de la misma forma, en COM 1,
con nuestra ecosonda a una cierta velocidad, un COM2 con nuestro GNSS y un COM3 para todo lo que sea la telemetría o conexiones internas. Esto nosotros lo hacemos, se configura, pero ya se guarda en un proyecto o un template que tengamos, entonces cada vez que después vamos a abrir HYPACK, vamos a tener ya esa configuración lista. Acá, cómo nosotros más o menos vamos definiendo como un levantamiento. Nosotros tenemos nuestro bote, ahí está armado, está nuestro aero, está nuestro ecosonda, está con un sistema de localización, GNSS, bueno, tenemos la gota de pelo y necesitamos sí o sí tener una base GPS para tener en este móvil una corrección diferencial. Y también tenemos nuestro equipo de trabajo en tierra, el cual tiene un computador, el cual se está conectando vía Wi-Fi, un escritorio remoto, a el computador que está a bordo del bote. Es aquí donde nosotros hacemos la interacción para hacer el seguimiento de estas líneas de navegación. Lo que tenemos configurado en el móvil ahora es GNSS, estamos recibiendo la corrección diferencial de la base, pero también ya configuramos por un puerto que saliera un mensaje, un NMA de GGA 2 Hz y un RMC. Acá lo que nosotros utilizamos en el GGA y HYPACK lo lee, va a ser la localización del bote, o sea, va a leer el norte y el este, y el RMC lo estamos utilizando también para que el bote en las líneas de navegación tenga una correcta dirección de la línea de navegación y realmente no vaya, por decir un poco, cruzado en esta línea, sino que su navegación sea bastante buena. Y cuando nosotros ya vamos realizando estas líneas de navegación, vamos seteando la profundidad. En el caso que les vamos a mostrar después de aplicación, el seteo del muestreo de la profundidad fue cada 1 metro. También eso lo podríamos configurar de una forma que sea un poco más distante, podría ser. Si acá lo vemos, este es un armado del equipo, ahí está en el agua, y podríamos ver algo como la navegación del equipo, ahí se ve que está navegando, vamos a bajar un poco el volumen, y ya está haciendo la misión. Ahora las misiones, como todos sabemos, esto es como un dron, tenemos que tener claro de antelación, sobre todo digamos, en misiones tener el borde. Ahí también vamos a ver porque acá tenemos que sí o sí tener mucho cuidado con la línea de protección donde vamos a ir en el borde, tener algún tipo de offset. Ahí estamos viendo HYPACK, por ejemplo, estamos viendo el bote, está haciendo una pequeña misión y nosotros ya estamos viendo en el sector que está explorando. ¿Cuál es el flujo de trabajo? Primero, en terreno, en oficina, tenemos que realizar la planificación o las líneas de navegación. Como les decía, que hay que tener un cuidado. Los drones, vamos a hablar un poco de UAV, cuando uno está realizando con un dron una misión en el cielo, es un poco diferente a esto. Acá tenemos más obstrucciones, entonces tenemos que tener un cuidado. Tenemos que tener ya un borde determinado antes para que así nosotros poder después ahí marcar la línea de navegación. Tenemos que probar sí o sí el sistema antes de ir a terreno. ¿Por qué? Acá tenemos que realizar, como les decía, una conexión vía COM, que son alámbricas, digamos, con cable, de nuestro GNSS, de nuestra ecosonda y también del control remoto. Tenemos que tener también esa cobertura. Si no tenemos este chequeo, cuando nosotros vamos a ir a terreno, el sistema no me va a dejar armar, o se le denomina armado del sistema, que esté todo trabajando de buena forma. Después que se realiza ese armado del sistema, también vamos a terreno y de nuevo se realiza el armado del sistema nuevamente y tenemos un chequeo de las baterías como todo dron, como todo instrumento. Después realizamos el inicio de la misión. Nosotros ya traíamos la misión de antesala
de nuestra oficina y realizamos el término de la misión, y aquí es donde tenemos que, decía, limpiar este dron, tratar de sacar todo lo ácido si hubiésemos trabajado en un relave y si hubiésemos trabajado en cualquier tipo de ambiente corrosivo, tratar de siempre limpiar, sacar la humedad también, quizás guardar en un momento cuando lleguen a su oficina, dejar esto en bodegaje, pero con la maleta abierta, para que no tengan algún tipo de inconveniente en algunos instantes con la humedad. Aquí vamos a mostrar lo que es una experiencia y vamos a hacer todo el flujo completo de lo que hicimos. Acá estamos realizando en la oficina la planificación y línea de navegación. Si ustedes se dan cuenta, yo puedo tener HYPACK en mi computador o también lo puedo tener en la sesión remota, como les decía yo acá. Si ven ahí en un costado izquierdo, yo estoy conectado con el computador interno del Aerodrome y estoy haciendo la línea de navegación. Acá lo que hicimos, no teníamos la ortofoto en 84, la teníamos coordenadas locales, entonces lo que hicimos, nos pasaron un DXF en el cual estuviese el borde delimitado y lo dejamos con un metraje de seguridad porque nosotros no habíamos realizado un levantamiento antes de eso, hicimos un offset de alrededor de 10 metros. En HYPACK lo que hicimos ahora, que ustedes ven ahí, dibujamos ese borde nuevamente desde el DXF, o sea que colocamos el DXF como fondo y volvimos a dibujar ya que necesitábamos un archivo con extensión BRD de borde, y ahora empezamos a dibujar la línea de navegación. Ahí dibujamos la primera línea, después editamos esta línea y lo que podemos hacer es un offset. Y aquí en esta primera línea de navegación hicimos levantamiento cada 5 metros, o sea que tienen 5 metros de separación las líneas que van a ver. Y después, una vez que hicimos esta línea de navegación y tenemos nuestro contorno, delimitamos ahora la línea de navegación y las dejamos dentro de ese contorno. Acá, como les decía, tenemos esta primera trabajo de 5 metros y, insisto, la velocidad siempre va a ser, después cuando estemos en el trabajo, de 1 metro por segundo. Una vez que ya tenemos estas líneas de navegación, nosotros podemos guardar ya ese trabajo y hacer lo que les decía, el armado del sistema en oficina para probar, todo se lleva probado, y después ya vamos a terreno. Aquí ya, para que vean las dimensiones del equipo, nosotros ya estamos en terreno, estamos con la maleta, empezamos a sacar los componentes, y acá ya empezamos a sacar los pontones en los cuales van a ir todos los sensores. La maleta, en general, nosotros siempre trasladamos el equipo ahí está el AutoNav, trasladamos este equipo, la maleta en una camioneta pickup anda bastante bien atrás, y en casos ya muy extremos podrían quizás llevar en algunos componentes por separado. Aquí ya estamos empezando a realizar el armado del equipo, ahí también estamos sacando las baterías siempre obviamente previamente chequeadas, y empezaremos con el armado. Vamos primero a colocar una estructura de metal, de aluminio, perdón, en la cual van a ir los computadores y los componentes. Ahí, como ven, están las tapas donde nosotros podemos de ahí ver interiormente el pontón y colocar las baterías. Ahí estamos con la instalación del AutoNav, que es el computador a bordo. Estamos instalando la antena. Ahí tenemos la antena de telemetría y también de comunicación con el control remoto. Esas antenas que estamos colocando ahora tienen que ir después 90 grados para tener una mejor cobertura. Y aquí ya empezamos con conexiones ya de los sensores. Después de esto, ya el primer sensor que tenemos que conectar son obviamente la conexión de los pontones. En los cables que van a ver ahí, vamos a colocar el cable en el pontón, de ahí el computador. Ese cable es muy importante ya que está transmitiendo datos, está recibiendo y está también alimentando al computador. Acá ya empezamos con el transductor, estamos colocando el transductor, ahí tenemos que ver la profundidad en que la querramos. Acá, por lo menos en este caso, porque después tenemos que tener la medida
del pelo de agua al transductor, porque después eso se tiene que corregir con la profundidad que va a tomar. Acá uno tiene que ver también en qué tan profundo quiere ver el transductor. Aquí van a ver que después en otro levantamiento nosotros corregimos eso porque encontramos que estaba muy abajo, al igual que después bajamos un poco la antena GNSS. Ahí está la antena GNSS, está el transductor ecosonda, la GNSS, como les decía, ya está configurada para que envíe al computador a bordo el mensaje tanto RMC como el GGA. Ya una vez que probamos, estuvimos probando los motores, ahí se vieron que estábamos manipulando el motor, vimos que los motores estaban también en el modo manual, vimos que estaba todo armado en el computador y vamos al ingreso del agua. Lo que les decía ahí, hay que ver en más o menos la profundidad que uno quiere el transductor para que también el acceso sea un poco más rápido en el agua. En este momento todavía no hay ninguna misión, estamos viendo solamente alguna prueba con el control, ya está todo probado y vamos a empezar a realizar la primera misión. Una vez que ya estamos cargados con la misión, solamente lo que nos queda es decir que empiece la misión y con el control remoto decir que lo queremos en forma automática. Y así ya empieza a hacer las primeras líneas de navegación. Ahí ven la velocidad, aquí este es un relave, esta es la primera parte del levantamiento, acá la profundidad son alrededor de 5 metros, veíamos. Ahí está el offset que se ve que nosotros hicimos el borde, lo hicimos bastante seguro, por decir así, para que no se encallara o algo así. Una vez que uno conoce el sector, puede quizá ese borde ampliar para tener una mejor muestra y después esa misma misión uno la puede volver a replicar o ir editando. Acá, en este primer levantamiento, que es solamente esa piscina o herradura, no tienen que haber sido más de unos 12 minutos en esta parte. Ahí estamos nosotros monitoreando, se ve en el computador, vamos viendo la línea de navegación y podemos ver dónde está el bote. En cualquier momento yo le puedo decir que regrese, le puedo decir que al colocar el manual con el control, tiene 1 kilómetro más o menos de distancia, en el cual, un poquito más, en el cual yo podría devolver. Aquí lo que vieron en un comienzo son un vuelo que nos facilitaron y está todo en coordenadas locales, lo tuvimos que hacer en coordenadas locales. Ahí vimos la línea de navegación y estaban los resultados de la línea de navegación y después ya estamos haciendo algún tipo de producto como curvas de nivel. Voy a mostrar a ver si se puede ver. No sé si se está viendo ahora mi pantalla. Lo vamos a ver. No sé, Felipe, si se alcanza a Se ver. ve tu pantalla. Ok. Vale. Vamos a ver si podemos levantar esto. Voy a esperar un poco, lo voy a ver. Y para mostrarle más o menos cómo estaba la nube de punto. Pues mientras que la levanto, lo que acá les quería mostrar un poco, voy a ir nuevamente al video. Acá lo que nosotros realizamos como producto son tanto perfiles podemos hacer y curvas de nivel. Yo creo que es lo mismo que todos tratan de ver. Y lo que nosotros entregamos es un archivo en Excel CSV en cuanto sale el norte, el este, puede salir la profundidad o también puede salir la elevación. Sí, me tiene un poco de paciencia que aquí mi computador está un poco lento para pasar a la siguiente lámina. En todo esto, nosotros los levantamientos fue alrededor de unas 3 hectáreas. Nos demoramos 2 horas 45 alrededor. Y más o menos, ahí lo estoy reiniciando para que lo podamos ver de nuevo.
De horas 45, el primer levantamiento de la herradura fueron cada 5 metros la línea de navegación, y el levantamiento mayor fueron cada 15 metros. Ahí nosotros podríamos quizá haber mejorado los tiempos y realizar otro tipo de espaciamiento para así quizás tener la, la curva de nivel, pero también podríamos hacer un mapa de inspección, que era lo que yo les quería mostrar en un momento. Esta batimetría que ven ahí, lo que ustedes están viendo, ya no son las líneas solamente de navegación, ya son los puntos que están pegando, como les decía, en un Excel, en un CSV, tanto norte-este como profundidad. José Carrasco, podemos ver algún tipo de producto que son en TS. Si ven ahí está la ortofoto y estamos con las curvas de nivel, pero aquí también podemos ver la profundidad. Entonces, también vamos viendo en este momento, acá en la herradura, este fue el primer levantamiento que yo les decía, que aquí tuvimos un offset o entre medio de la línea y la más grande, que es toda esta piscina, fueron las 2 horas 40. Y aquí está acá 15 metros. Las profundidades que se pueden ver acá, por ejemplo, son desde 74 centímetros en la zona derecha y también en las zonas más profundas 2 metros. En la herradura, aquí ya es algo más fuerte, ya más, un poco más profundo de 5 metros. Y otro producto que ya son las curvas de nivel, como lo conocemos como en las láminas, y que ya esto es un entregable propiamente tal como un plano. Acá, como para concluir, voy a tratar de ver si de ahí les puedo compartir o mostrar las nubes. ¿Por qué usar el USB o estos drones? Bueno, acá lo primero que nosotros hemos visto es la seguridad para acceder a áreas de difícil acceso y también con mucha contaminación. En el relave, como ustedes vieron ahí, son sectores complejos. Nosotros, por ejemplo, este levantamiento que vieron ahí, nosotros no teníamos ningún tipo de información previa más que una ortofoto. Entonces también ahí vamos, digamos, se podría decir a ciegas, pero nos permite bastante tener seguridad y no tener imprevisto a la hora del levantamiento. La portabilidad también es algo muy bueno porque esto reduce mucho el costo. Nosotros los equipos los podemos andar teniendo, como les decía, en nuestra camioneta, o también se pueden enviar de otra forma. Y también en, digamos, personal de campo, acá yo diría que podríamos trabajar perfectamente con 2 personas, pero 2 personas más que nada lo tendríamos que hacer por el peso del equipo para una buena manipulación. Y también el costo de la mantención. Uno podría comprar los accesorios como los motores, reguladores de velocidad y realizar uno de los cambios, que eso también se agradece bastante. Y también dependiendo de la experiencia donde yo voy a levantar y si voy replicando el mismo levantamiento, voy a cubrir un área en menor tiempo, como se dice acá. Entonces ya uno puede ir replicando la misma planificación y solamente quizá haciendo una cobertura un poco más amplia. Ahora vamos a pasar un poco, terminando el Aerodrome, vamos a pasar un poco a los sistemas USBL y sus características en sí. ¿Qué es un sistema USBL? Acá nosotros vemos que es una Ultra Short Baseline, que es algo más de onda corta, que también es un dispositivo de posicionamiento acústico y que determina la posición a partir de los datos de distancia, dirección y ángulo de elevación. Acá los principios en general son muy parecidos, son los principios de un pulso acústico que emite algún sensor que tenemos. En este caso, yo lo
como coloco un poco el símil con la topografía, acá es como hacer un levantamiento en el fondo marino y eh, aquí algunos elementos se podría decir que el prisma, por decir así. ¿Cuáles son las aplicaciones? En general son los estudios de inspección submarina, ver cables, por dónde van los cables, las tuberías, algún tipo de construcción, también levantamiento hidrográfico y como geotécnico, y lo que hemos visto mucho en construcción en la costa. En general estos equipos también se ocupan en un bote, pero también hemos tenido la experiencia de que están instalados también en algún tipo de construcción estática que esté en el mar y también con buenos resultados. Estamos entonces en los componentes del sistema. Disculpen nuevamente que se cayó la transmisión. Tenemos un transceiver, el cual decíamos que está conectado en un mástil. En el mismo mástil tenemos el GNSS, donde da la posición. Nuevamente aquí el GNSS nos da el norte y el este, y nosotros la profundidad la estamos tomando con este transceiver. Este recibe señales, envía, transmite y recibe señales acústicas por un elemento, como decíamos, cerámico. Ahora el transceiver determina también la posición de todos los beacons que le vamos después denominar, y este transceiver está caracterizado por tener sensores de profundidad, temperatura y también brújula. También le decía que tiene una posición, tiene que tener una posición en la cual podamos tener bien este rumbo. Tenemos el otro componente que es el que decía que es transponedor o respondedor, que algunos le dicen, que este es el beacon que le denominamos, el cual va montado en un ROV o lo lleva un buzo, y el cual está haciendo como un replanteo entre comillas. Y es donde nosotros queremos saber la posición de este beacon. Y los otros son los componentes ya que están en la embarcación, que el computador que está dentro de la embarcación y en la cual nosotros vamos a ver, vamos a tener la pantalla y vamos a tener un software denominado EasyTrack. Y como les decía, en la parte posterior, acá es donde van a ir todos los elementos aquí configurados en los sistemas seriales. Antes sí de hacer todo esto, se recomienda corregir la velocidad del sonido, porque nosotros donde vamos a estar midiendo estas profundidades va a ser en diferentes zonas en el agua, que tienen diferentes temperaturas, salinidad, presión, y también en aguas poco profundas. Entonces se recomienda que antes de esto nosotros podamos enviar un perfilador y ver cómo está, el cual crea un perfil, y con esta información nosotros vamos a poder corregir la velocidad del sonido, ingresársela al sistema en nuestro computador, y así que cuando tanto el transceiver como nuestros beacons nos entreguen una información de mayor calidad. ¿Cuál es la teoría de esto? Si tenemos acá el transceiver, nosotros lo que tenemos esto en la embarcación, el beacon, el que está en amarillo, va al buzo o a donde nosotros queremos medir la profundidad, y esto lo que nosotros tenemos es, digamos, una velocidad que va acá y que está en un tiempo, y nosotros lo que vamos a calcular con esto es la distancia. Entonces distancia es velocidad por tiempo, entonces por eso necesitamos tener esa velocidad acústica bien corregida. Entonces nosotros tenemos una señal que va y viene. Acá, por ejemplo, si tenemos una velocidad de unos 1500 metros por segundo a 2 segundos, nosotros tenemos una distancia de 3000 metros, pero como ida y vuelta, dividido por 2 ya tenemos esa distancia. Entonces nosotros ya tenemos la distancia entre los dos sensores. Aquí, como es un poco lo que el sistema, necesitamos nuevamente una base GPS en tierra, y vamos a tener un GNSS. GNSS también con un mensaje GGA, y aquí tenemos nuestro traductor y nuestro beacon, que están formando esos planos, y como ya vimos anteriormente, determinamos esa distancia que está acá. Ya tenemos estos datos conocidos, entonces ya tenemos datos conocidos como la distancia inclinada, también tenemos una distancia vertical que es la profundidad, y vamos a tener un azimuto, un rumbo. Y finalmente estas coordenadas del transceiver le va a dar coordenadas, digamos, al beacon, esa posición desconocida, porque vamos a obtener, ya que tenemos una distancia inclinada, topografía aquí ya podríamos decir pura,
tenemos un delta norte, una distancia inclinada, tenemos un ángulo azimut, tenemos este delta, como tenemos las coordenadas del transceiver, podemos obtener las coordenadas del beacon por un traslado de coordenadas. Entonces, digamos, el principio no es un principio tan complejo, sino que es un principio básico que podríamos denominar nosotros de topografía. Y acá también vemos que nuestro transceiver con nuestro beacon están siempre comunicados bajo el agua, se están comunicando a través de un canal y gracias a esto las coordenadas que podemos obtener. En la parte derecha aquí vemos, por ejemplo, el barco y nosotros, como yo les decía, solamente estamos ocupando eh, ese GGA para dar posición norte y este. Las profundidades nosotros las estamos dando simplemente con los sensores que tenemos ahí y le estamos dando algún tipo de offset y dependiendo de dónde queremos el origen, es también ese offset porque podemos tener un origen nivel medio del mar, reducción de sonda o algo así. Acá tenemos lo que nosotros estamos viendo en el barco. Acá, por ejemplo, tenemos nuestro barco, tenemos acá nuestros beacons desplegados, ya están con las coordenadas, ya si ven, está desplegando coordenadas. Acá en este listado vemos el beacon 1, el beacon 2, 3 y 4, que tienen coordenadas y tienen profundidad. Y también están acá los ángulos por los cuales se hizo ese conocimiento de la coordenada de los beacons. Acá también podemos ver dónde está el rumbo en ese sentido y vamos viendo el tema de las coordenadas. Ahora, acá vemos también cómo vamos viendo en el programa, viendo cómo vamos haciendo algunas configuraciones. En estas configuraciones nosotros podemos ver el bote, que está posicionado ya, lo voy a acá ver, y acá vamos dando en estos puestos seriales, como les decíamos, las velocidades y qué queremos que entre como información. Acá, como les decía, nuestra información hasta ahora más importante es un mensaje del GNSS. Y si vamos viendo también acá, después nosotros podemos hacer estas configuraciones. Ahí están los offsets que les decía, los offsets donde está ubicado tanto nuestro sensor que va en el polo o en este mástil, lo podemos ubicar con los offsets y también los offsets verticales. Entonces ahí podemos ver algún tipo de reducción que necesitemos. Después de esto, nosotros podemos ver ese listado que veíamos ahí de coordenadas, pero también podríamos grabar esta sesión de medición. Acá voy a apurarme un poco más y ahí ya estamos grabando un log o un RAP y en esa están las mediciones donde se ha ido trasladando el beacon. Acá también hay una recomendación que se puede calibrar este sistema. Este sistema también, al igual que cualquier sistema, si yo tuviera en el fondo marino algunos puntos ya designados con conocidos, yo podría colocar mi beacon ahí y hacer una calibración del sistema para que las profundidades, aparte de la perfilación que hicimos antes, sean también profundidades en las cuales sean con mayor precisión. Ahí estamos viendo cómo están los datos y ahí ya los datos están grabados y podríamos después ya empezar a analizar esa posición y podríamos hacer una reconstrucción. De hecho, también ahí a donde aparece el bote, nosotros lo que podríamos hacer también tener de fondo algún archivo de XF en el cual aparezca el diseño de lo que nosotros queremos inspeccionar, que va a estar en el fondo marino. También eso es bastante importante. Ahora aquí también, perdón, tenemos algunas transceiver, hay algunos modelos, en estos modelos también se puede ver angularmente 180 grados, 150 grados, donde es su cobertura de transmisión y también de recepción de datos. Con esto también tenemos algunos rangos y algunas resoluciones que nos pueda entregar esa posición. Entonces también
aquí hay que tener claro que tenemos que saber qué es lo que queremos, qué es lo que queremos medir, qué profundidades y las distancias de estas profundidades. Bueno, esto es más o menos lo que le queríamos mostrar. Disculpas por un poco habernos caído ahí en algún momento. Hay un problema técnico acá de mi computador. Le agradezco por haber estado acá. No sé si Pablo tiene algo que acotar y estamos abiertos a su consulta. Sí, hola, buenos días, no sé si se me escucha bien. Yo te escucho, Pablo. Ok, bueno, gracias Osvaldo por la presentación de esta mañana y a todos los asistentes también. Tal como dijo Osvaldo, lo que estamos haciendo es mostrar solo una parte de los productos que tenemos disponibles en Geocom. En el tema específicamente del bote, el Iron es un bote de entrada, no es el bote con la mayor tecnología que está disponible a través de Ciflor. ¿Ya? Sí tiene la particularidad como el hecho de ser un bote de entrada que permite que el precio sea bastante más atractivo en comparación con otros botes que son más grandes y que también son multisensores. En este caso, el Aeron solamente puede llevar un sensor a la vez, ya sea una ecosonda, pensando especialmente en el caso de hacer una batimetría, pero si nosotros tuviésemos que hacer otro tipo de levantamiento, donde no nos interesa la profundidad, sino que nos puede interesar algún tipo de variable ambiental, también podría ser factible cambiar el ecosonda por un sensor ambiental. O en su defecto, si estamos trabajando en ríos, si queremos medir flujos o caudales, podemos cambiar también el ecosonda por una DCP, que es un perfilador acústico de sonido que nos permitiría medir caudales también. ¿Ya? Entonces, es un bote de entrada que lo podemos adaptar a distintas necesidades. Si algún usuario quisiera tener un bote con mayores prestancias, donde pudiese cargar más de un sensor a la vez, o utilizar otro tipo de ecosonda, también es factible. En ese caso, tenemos que ir a una tecnología un poco más robusta en cuanto al peso y al tamaño, de una dimensión un poco más grande, que son los botes de la línea EcoBot, que no fueron parte de la presentación, pero si alguien necesita información, se la podemos compartir también. Hay un par de preguntas que se hicieron. Una pregunta, Carlos preguntaba si PyPack, bueno, es el software estándar que nosotros estamos trabajando. Si existen otros software ad hoc, la verdad que con los botes de Ciflor solamente trabajamos con HiPack. Ya esa es la respuesta. Básicamente porque HiPack nos brinda toda la confianza necesaria de tener una solución robusta y probada en el tiempo. Si alguien no quisiera usar HiPack por un tema de presupuesto y quisiera una solución aún más económica, específicamente trabajando con un ecosonda montado en un Iron, sí podemos reemplazar HiPack por un controlador de datos que se conecte directamente al ecosonda y al GPS, trabajando con Triple Access. ¿Ya? Esa es otra alternativa y de esa manera no necesitamos trabajar con HiPack. Pero ahí es un poco distinto el modo de trabajo, porque no vamos a tener visualización de por dónde el bot está trabajando, por dónde está haciendo el levantamiento, sino a posteriori vamos a descargar la información como un archivo de texto, norte, este, elevación. En vez de la elevación, que es la que viene directamente del GPS, se cambia por profundidad. Esa sería otra solución, pero es bajar un poquito el performance del bote y no tener la capacidad de ver por dónde está y lo que está levantando. Por eso nos gusta la solución con HiPack, porque permite tener el control a través del acceso remoto que hacemos al computador interno del Iron, saber por dónde está, cuál es la posición y cuál es la profundidad que está midiendo en ese momento.
Pero esa es con respecto a una pregunta. Creo que había otra pregunta relacionada, por lo que vi, si el bote tiene un sistema de anticolisión. No, no tiene un sistema de anticolisión como un dron DJI. En este modelo, que es el modelo de entrada, no es posible cargar una cámara, pero en el modelo superior sí puedes trabajar con una cámara. Entonces desde tierra vas a ir viendo lo que el bote está mirando, digamos, como si estuvieses dentro del bote, y de esa manera puedes tomar el control del bote en caso de que hubiese algún problema, para prevenir una colisión. Ahora, sin embargo, como lo explicó Osvaldo, nosotros trabajamos con un marco de seguridad. Hay un concepto que hay que tener presente: cuál es la profundidad mínima que desde el transductor se puede medir. En general, los ecosondas, la profundidad mínima que pueden medir es alrededor de unos 30 centímetros como mínimo. Es difícil que mida un poco menos de profundidad, ¿ya? Pero no va a medir eh, 20 o 10 centímetros. Es como exigir demasiado al sistema. Lo que debiera medir son 30 centímetros de profundidad como mínimo. Entonces, si nosotros sumamos la altura o la distancia que el transductor está bajo el agua, que aproximadamente son unos 10 centímetros de calado, vamos a considerar que la profundidad mínima que vamos a medir probablemente sea medio metro, ¿ya? Considerando eso, que estos botes están orientados para trabajar en espacios más bien pequeños, este modelo en particular, pensando en un tranque de relave, por ejemplo, siempre en la orilla del tranque de relave o en donde se forma la orilla de playa, el bote no va a poder llegar. Entonces la recomendación, si uno va a hacer un levantamiento constante en el tiempo, tener primero bien definida cuál es la línea de playa antes de hacer una medición. Eso se puede hacer en forma tradicional, que sería básicamente a través del levantamiento GNSS de infantería, caminando, es decir, para recorrer todo el perímetro del área donde uno quiere medir, o simplemente tener una actualización a través de un vuelo a través de un dron, de un DJI o otro tipo de dron que uno tenga una ortofoto, de tal manera de definir adecuadamente las líneas de navegación y no correr este riesgo de que el bote se acerque mucho a la orilla. Siempre va a haber un marco de seguridad. Esa profundidad desde la última medición que pueda hacer el bote, es decir, desde la línea más cercana a la orilla a la cota cero, que es la que tiene la orilla, simplemente se obtiene a través de una interpolación. Eso con respecto a la forma operativa del bote. Creo que esas son las presentaciones. Te ayudo, Pablo. Tenemos otras preguntas. César Vargas pregunta ¿cómo se comporta el Hydron en ríos con corriente y oleaje? ¿Cómo se toma la decisión para determinar si el Hydron va a ser capaz de medir un río con corriente y oleaje? Ok, bueno, es una pregunta que no es tan fácil de responder. Primero, si nosotros tenemos un oleaje muy grande, probablemente el Hydron no sea el bote indicado para poder trabajar en esta, ¿ya? Si nosotros quisiéramos trabajar con oleaje, deberíamos trabajar con la plataforma EcoBoat. Eso es lo primero, ¿ya? Pensando que los ríos no tienen mucho oleaje, si más en el mar tenemos un oleaje mayor, entonces en ese caso debemos trabajar con el bote superior, que es el EcoBoat. Cuando uno va a hacer un levantamiento batimétrico, uno tiene que considerar cuál es la tasa de levantamiento. Uno en general trabaja 1 metro por segundo, que aproximadamente son 2 nudos. Uno no debiera trabajar por un principio técnico más allá de 4 nudos. ¿Ya? Esa es la velocidad máxima de desplazamiento que uno podría trabajar haciendo batimetría, ¿ya? Los nudos, si nosotros consideramos que 4 nudos son aproximadamente unos, vamos a
déjenme revisar la conversión exacta, 4 nudos, son alrededor de 7 kilómetros por hora. Ese sería como el tope. Si tengo una corriente que va mayor a eso, probablemente el bote no va a servir, no lo vas a poder utilizar en un río. Si tienes un río con mucha corriente, no es el equipo indicado. Ahora está el principio simple también, que si uno tiene problemas para ingresar en un río, en un bote más grande, en un bote con motor fuera de borda, obviamente este bote no es el indicado. Si tuviésemos que medir un río, podemos hacer transeptos, y en ese caso lo que podemos hacer es guiar el bote en forma transversal. Se puede atar una cuerda y se puede mover de una orilla a otra para medir perfiles transversales. Esa sería como la solución, pero evidentemente si tienes demasiada corriente no lo vas a poder utilizar. Gracias, Pablo. Edward Vega también nos pregunta si la ecosonda es capaz de poder levantar algunos elementos como plantas, peces, etcétera, o solo la superficie. La respuesta es sí y no, ¿ya? ¿En qué sentido? Que primero hay que definir cuál es el concepto de ecosonda que uno está trabajando. El ecosonda que nosotros estamos trabajando es una ecosonda con finalidad batimétrica, es decir, nos interesa conocer el fondo. Si nosotros consideramos una ecosonda como los que tiene Garmin, que es un Fish Finder, es decir, un buscador de peces, un Fish Finder no le interesa llegar al fondo, sino que le interesa poder detectar cardúmenes de peces y poder indicarle al usuario saber dónde están los peces. En el caso de una ecosonda batimétrico, el objetivo es otro, es poder llegar al fondo. Por lo tanto, todo el ruido que pudiese existir producto de algas o de peces no va a ser considerado, sino que lo que interesa es, mediante el algoritmo, mediante el firmware que tiene, poder llegar al fondo. Por lo tanto, un ecosonda batimétrico no está pensado para eso. Ahora, si uno quisiera detectar algas, peces, debería considerar tal vez otro tipo de ecosonda si está pensando en algo como eso. ¿Ya? No necesariamente un Fish Finder como una ecosonda tipo Garmin, sino que puede ser otro tipo de ecosonda multi-as. Hay que pensar bien en lo que uno quisiera detectar en ese momento. ¿Ya? Hay que conocer un poquito más de qué se trata el proyecto, como para poder indicar, bueno, este es el ecosonda que deberíamos utilizar. Perfecto. Y la última pregunta es, GeoRural nos pregunta si este equipo en un relevamiento tipo tiene la capacidad de detectar un cable subterráneo de 110 milímetros. Okay. Hay que considerar varios elementos. Primero, cuando uno trabaja haciendo un símil, cuando uno trabaja en topografía, uno ocupa un equipo como un escáner o ocupa un equipo como una estación total, uno apunta a un prisma o apunta a una superficie y tiene una dispersión del láser o de la onda emisora bastante pequeña, un par de centímetros solamente. Por lo tanto, uno mantiene una precisión constante, o más que una precisión, mantienes una representación constante de la medición. En el caso de los ecosondas, cada transductor, lo que indica en las especificaciones técnicas, indica un ángulo. Este ángulo es el ángulo que representa, o el ángulo en el cual el sonido es emitido, y representa una especie de cono invertido, que es la huella que va a mostrar finalmente el lóbulo del sonido. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago voy a hacer un cálculo rápido, aquí en la calculadora, voy a considerar que si tengo un ecosonda mono-as que tiene 9 grados de ángulo, tengo 9 grados, y si yo calculo la tangente del ángulo medio, en este caso 4,5, la tangente de 4,5,
que me da 0.08 aproximadamente, y eso lo multiplico por, la pregunta dice 110, tendríamos que saber cuál es la profundidad, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos una profundidad de 50 metros, estamos hablando de 4 metros, es decir, la huella lo que va a representar son 4 metros, o sea, evidentemente no va a detectar el cable subterráneo de 110 milímetros, no lo va a hacer, es imposible porque no tiene esa capacidad, ¿ya? Aún si uno trabajara con una ecosonda de un ángulo menor, que pudiese ser un multi-haz que tiene 1 grado o medio grado, va a depender mucho de la profundidad. En ese caso, si yo quisiera detectar un cable, tendría que pensar en otro tipo de tecnologías o otro tipo de ecosondas. Puede ser una ecosonda multi-haz montado en un ROV que va a estar muy cercano al fondo, de tal manera de poder determinar o poder discriminar esa situación. Ahora, si el cable estuviese enterrado, podría utilizar otro tipo de tecnología que tuviese la capacidad de poder penetrar el fondo marino para poder saber dónde está el cable, o simplemente va a ser difícil poder detectarlo. Es un desafío, o sea, no es fácil la pregunta. Habría que analizar bien las condiciones en las cuales se quiere trabajar como para poder determinar si es posible hacerlo o no y bajo qué condiciones. Bueno, hay otra pregunta que dice, para los dos equipos, ¿cómo se maneja la corrección de movimiento por amplitud de olas? Para los dos equipos, bueno, entendiendo que para el bote, la primera pregunta es para el bote, como es un levantamiento monohaz, ya en una área reducida, no se está considerando un sensor inercial adicional porque es un monohaz y no tiene mucho sentido poder hacerlo. Si ustedes ven la imagen que mostró o el video que muestra Osvaldo, en el tranque relave prácticamente no hay movimiento, no hay oleaje, por lo tanto no hay una distorsión que se produzca por el movimiento, en este caso del agua, si hubiese oleaje, ¿ya? Si estuviésemos trabajando en una marina donde hay oleajes, claro, yo recomendaría trabajar con el EcoBoat y trabajaría con un sistema, con una ecosonda multi-haz que viene incorporado un sensor inercial que va a poder corregir el roll, el pitch y el yaw, ¿ya? Y de esa manera vamos a tener una correcta medición del fondo marino. En el caso del USBL, dependiendo de la precisión que uno quiera alcanzar en la medición de la profundidad, y con eso va a determinar la posición, porque hay una diapositiva donde Osvaldo mostraba un porcentaje. No sé si Osvaldo la puedes mostrar, esa diapositiva. A ver si logra avanzar. Ok, bueno, ahí se habla de un porcentaje de la precisión que va a obtener utilizando los elementos internos del USBL, que es 0.45, ¿ya? Esa es la precisión acústica. Eso quiere decir que si yo estoy trabajando a 100 metros y obtengo 0.45%, ¿ya? 100 metros por 0.45 te da 45 centímetros de precisión acústica, ¿ya? Y si trabajo con el sistema interno que trae de corrección de movimiento, ya el sensor inercial interno, esta precisión se convierte en 1.49%, es decir, 1,5 metros, ¿ya? Si yo quisiera tener mejores precisiones, en la embarcación estoy obligado a utilizar un sensor de movimiento adicional. Ya debo considerar
un sensor de movimiento que sea capaz de entregarme posición, que sea capaz de corregir el roll, el pitch y el yaw de la embarcación. Con esa información puedo mejorar la precisión. Ahora, ¿hasta cuándo la puedo presionar? O sea, mejorar, perdón. Ahí muestra que lo máximo que estamos, o sea, que el fabricante dice que puede entregar es 0,12%. Eso es lo máximo. O sea, va a ser 12 centímetros en 100 metros. Sí, eso es en las mejores condiciones. Tal como mostraba Osvaldo, el sonido se afecta mucho por la velocidad del sonido en el agua, es decir, uno tiene que hacer una correcta medición del perfil de la columna de agua antes de hacer una medición, porque de esa manera nos aseguramos que vamos a eliminar todos los errores propios de la medición en un medio en el cual no controlamos, que es el agua. También deberíamos hacer una correcta medición de todos los offsets desde las antenas GNSS que están recibiendo la corrección diferencial, desde el centro de movimiento del IMU también, e ingresar toda esa información para que el sistema pueda corregir desde el IMU los movimientos que se producen en la embarcación. Si no hacemos eso de una manera correcta, estamos agregando un error adicional. Cuando hablo de una manera correcta, es decir, cuando queremos llegar al máximo de precisión, estamos pensando que debemos medir todas las distancias y los offsets con la estación total. No sé si hay otra pregunta. Pablo, lo otro lo podríamos contestar internamente porque ya nos tenemos que ir. Ok. Así que te vamos a dejar las otras consultas ahí y las podríamos ir viendo internamente o nos envían algún correo acá a soporte geocom, soporte@geocom.cl y ahí podemos responder todas sus consultas también. Ok, perfecto. Muchas gracias por la oportunidad, gracias a todos, gracias Pablo también por el apoyo y esperemos tener pronto un segundo webinar con otras experiencias, con aplicaciones con las cuales hemos hecho nosotros como empresa. Ok, cualquier cosa nos comunican, por favor, y estamos dispuestos a responder sus dudas. Chao, que estén bien. Cuídense. Chao.